La figura de Vicente Rodes es la de un pintor que se mueve entre el mundo del academicismo y del romanticismo en las 4 primeras décadas del siglo XIX y que, gracias a la exposición que se inaugura ahora en Valencia y que se podrá ver más adelante en Alicante, podremos encontrar en él una serie de rasgos distintivos que lo hacen excepcional en cuanto a el manejo del pastel y como retratista. Lleva detrás un trabajo de investigación de los 2 comisarios, de Sergio Pascual y mío, en el que comenzamos con la primera obra conocida de Vicente Rodes, de 1799. Seguimos con su paso por la Academia de San Carlos de Valencia y su salto a Barcelona, que lo va a catapultar al éxito, director de la Academia de Sant Jordi y además retratista, uno de los retratistas favoritos de la burguesía catalana.